Para muchos analistas sociopolíticos, la humanidad, sí señor, todo el planeta Tierra podría estar en peligro. ¿Por qué dirán ustedes? Es porque quizás lo que estamos viviendo en estos momentos es los albores de una tercera guerra mundial. Y sin exagerar, fíjense que el martes recién pasado, Norcorea, un país que todos entenderán que vive en un estado comunista de fanáticos, digamos que a sus regentes los tratan como si fueran verdaderos dioses elegidos desde el cielo, llevaron a cabo su tercer ensayo termonuclear en su propia tierra, fíjate, detonándola bajo el suelo. Tal fue el nivel de esta explosión solo como ensayo, y que ojo, ya mandándose carta, ya le echaron la foca, ya obviamente amedrentaron de forma verbal y de diplomática a Norteamérica, crearon un sismo, un movimiento telúrico de 5.1 en la escala de Richter. Fíjate, tirado sobre su propio subsuelo, mira, por favor, las imágenes son impactantes. Una consecuencia. Mira. Detonan la bomba nuclear en su propio suelo, los norcoreanos, y mira cómo se va a mover el suelo, como una verdadera gelatina, como lo hemos visto acá en nuestro propio país cuando hay un temblor de proporciones. Mira. Y obviamente dura bastante tiempo, como una especie de réplica, producto de esta detonación subterránea que ellos lo hacen en su mismo suelo. Ahora, cuando un país detona bombas atómicas en su propio subsuelo, es porque van en serio con esto de una amenaza hacia afuera. O sea, esto no lo hacen por necesidad. Nadie está en la necesidad de hacer pruebas dentro de el territorio de tu propia patria, estas explosiones nucleares, si es que claramente nos está amenazando en vano. Y como no hay oposición al gobierno en Corea, pueden hacerlo. Absolutamente. Perfectamente. De 6 a 7 kilotones fue la bomba, entendiendo que es más o menos la mitad de la bomba que se arrojó sobre Hiroshima. O sea, a buen entendedor, ¿por qué los sociopolíticos, digamos, los que hacen este tipo de análisis, están muy preocupados? Porque si ya están llegando a este nivel, es porque al parecer las amenazas de carácter diplomático, que al principio fueron por mail y a través de los medios masivos televisivos de cada uno de sus países, obviamente están guapeando a los norteamericanos, e incluso están diciendo de que pueden echar abajo todo su sistema de comunicaciones satelital, y que si es que por ahí ven que hay portaaviones que se acercan al territorio norcoreano, no van a dudar en apretar el botón y tirar así, pero una verdadera bombardeo así, pero una Corea del Sur está al lado, Corea del Sur está al lado. Absolutamente. Hay una frontera militarizada. Ante cualquier provocación, como que un ensayo moleste a Corea del Sur, un ensayo en Corea del Norte, se puede producir una guerra. Exactamente. Bueno, por una parte lo que estamos viendo es noticia de último minuto. Si bien por otros lados, algunos cuando tratan de juntar el hecho de estas pruebas atómicas que en su propio suelo está haciendo Norcorea, juntándolo con otros hechos de las renuncias del Papa, de los cambios climáticos, hay algunos que le echan mano a antiguos y profetas de tomo y lomo que claramente están tratando de ver si el paisaje se asemeja a alguno de los dichos y si acaso no estamos, como decíamos, en el dintel de la puerta de una guerra atómica de carácter mundial que, digamos, está a la vuelta de la esquina. Un caso de esto es obviamente Parravicini, que es uno de los grandes profetas, considerado como el Nostradamus de Sudamérica, de Argentina. Ese es el dibujo y, como siempre, acompaña el texto de su puña letra. De hecho, si uno quisiera ver el dibujo, pareciera que es como un país dividido, que por eso representa una cara duplicada, porque estamos hablando como de una misma nación, y obviamente la que está más arriba, al norte, es la que oprime abajo, obviamente con estas simbologías que podrían simular misiles y un largo etcétera. Dice en el texto abajo, de puño y letra, de este mismísimo profeta, que él se hace cargo, dice que él lo hace en pos de una posible guerra mundial. La visión corta de los poderes mundiales será nublada sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura. Caos. Esto fue escrito en el año 1972 y volviendo al dibujo se ve una cara aprisionada y otra similar. Insisto, esto puede ser la presión de Estados Unidos contra Corea y también puede simular que son dos caras de un mismo país. Obviamente que la que está en el norte, pues una Corea dividida, como en algún momento lo fue Alemania, la que está aprisionando y que obviamente el sur podría ser la primera víctima y de ahí el resto de todos nosotros. Pero no me quiero quedar solamente en Parravicini. Fíjense que
una de las profetas, una mujer, digamos, más estudiada, reconocida por la iglesia, que decía ella que era una canalizadora de mensajes de la Virgen. Hay que entender de que aquí, digamos, para todos los creyentes, obviamente, de las apariciones marianas, digamos, o de los profetas dentro de las líneas cristianas, ven a esta mujer como claramente un conducto válido y regular para los mensajes respecto en términos de advertencia para la humanidad en el futuro. Fíjate cómo se dirige ella respecto a una posible tercera guerra mundial, porque son varios los que lo anuncian, y ahí a tratar de entender si es lo que estamos viviendo, si estamos a puertas de lo mismo. Dice ella, Teresa Musco, dice: en el mundo habrá crisis comunes, el gobierno caerá, este es el contexto de una tercera guerra mundial, el Papa pasará horas de agonía, mira, ¿cachai? O sea, de alguna manera están cansando algunas cosas. Al final yo estaré ahí, la que está hablando es la Virgen, pues a través de ella, para conducirlo al paraíso. Tendrá lugar una gran guerra, muertos y heridos incalculables. Satanás cantará su victoria, pero será el momento en que todos verán a mi Hijo aparecer, entiéndase Jesús, sobre las nubes, y Él juzgará a cuanto han despreciado su sangre inocente y divina. Entonces mi corazón inmaculado triunfará. ¿Quién es la canalizadora de este mensaje de la Virgen, según como ella lo anuncia? Teresa Musco, una mujer que no solo fue una devota mariana y reconocida por la iglesia, sino también estigmatizada, que son estos santos como San Francisco de Asís, por ejemplo, o el Padre Pío, que representaban cierta la sangre con las marcas de la crucifixión de Jesús, obviamente. Murió ella en el año 1976, y una de sus últimas profecías, el gran conjunto de ellas, hacían referencia a los últimos tiempos, que era la segunda venida de Cristo, pero haciéndose cargo del paisaje de la humanidad, siempre con esta idea de que una tercera guerra mundial o una guerra global obviamente iba a cobrar muchas vidas humanas. A entender, a ver, y volvamos un poco a una realidad no paranormal o esotérica o metafísica que tenga que ver con los profetas. Cuando a los analistas políticos le preguntan, ok, basta con que uno lance la primera piedra, en este caso un misil termonuclear del cual ya están haciendo pruebas, para que claramente el mundo se divida en grandes potencias en dos bandos. ¿Quién se cuadra con quién? Más o menos este sería el panorama según un análisis de los que saben respecto a estas materias. Los países que apoyarían, por ejemplo, a Estados Unidos contra Corea del Norte sería Japón, Corea del Sur, obviamente, que están pegados, Reino Unido, Francia, y algunos dicen que obviamente la propia China, o una parte de ella al menos, que si bien son los que tratan de contener la invasión sobre Corea del Norte de parte norteamericana, en la medida que Corea inicie un ataque, China tendría que cuadrarse con los norteamericanos, puesto que hay comercio y deudas pendientes a los demás. Obviamente en la propia China, en la actualidad ha dicho que si bien ellos veían, o sea, tenían una especie de, ¿cómo decirlo?, de beneplácito por precisamente un gobierno comunista de parte de Corea del Norte, dicen que hoy día se están arrancando con los tarros, ya obviamente son un poder descontrolado del cual ya nadie se puede hacer cargo, y China por lo tanto ya si en algún comienzo lo apoyaría, hoy día estaría en su contra y estaría atento a responder junto con Estados Unidos si ellos lanzan la primera piedra. Sin embargo, Corea del Norte no está solo como muchos podrían pensar. Estos serían los otros países que de inmediato cerrarían filas, se cuadrarían con Corea del Norte, que insistimos, están haciendo pruebas nucleares en su propio suelo. Rusia, que atención, ¿por qué lo haría? Porque podría haber su segundo aire, después de que el comunismo, digamos, perdió ahí, de que tuvieron que volver a Rusia, de que tuvo que dejar de ser la Unión Soviética, de repente ven aquí la gran oportunidad de ser el gran bloque soviético que algún momento le hizo la pelea a los norteamericanos. Irán, por supuesto, si se ven hasta el día de hoy amenazado por los gringos, si claramente saben que están esperando un ataque de ellos para robarle sus recursos naturales, necesitan de que Estados Unidos tenga enemigos y obviamente se pondrían con Corea del Norte para atacar a Norteamérica. Y Argelia, mismo caso, también harían, digamos, obviamente cerrando filas con Corea del Norte. Ahora, ¿cómo sería más o menos el panorama del inicio de esta guerra? ¿Cómo parte? ¿Cuáles son las primeras víctimas? ¿Cuáles son los focos de atención de estos misiles? Esto es más o menos la conclusión de quienes más saben respecto a de cómo debiera a comenzar a desenvolverse una tercera guerra mundial.
Las consecuencias de esta tercera guerra mundial: colapso del sistema de satélites derribados por misiles. De hecho, y esto no es una hipótesis alocada, en la actualidad el 40% de los misiles nucleares de Norcorea en la actualidad que están habilitados están apuntando a todos los satélites norteamericanos para dejarlos completamente ciegos, sordos y mudos en términos comunicacionales. Obviamente, al restarles, digamos, toda posibilidad de conexión con aliados, lo primero que hacen es derribar sus satélites. La destrucción de caminos y puentes, obviamente, para que no puedan hacer traspasos de todo tipo de bienes, recursos o también del propio transporte de sus naves. Y por último, contaminación de las reservas de agua de las tropas y provocación de un invierno nuclear. Obviamente, enfriamiento global debido al humo que tendría como consecuencia de todo esto explotando por todos lados. Da la sensación de fin de mundo con el nivel de armamento que tienen. Absolutamente. Realmente da la sensación como que con una tercera guerra se acaba. A ver, digamos, mis colores, son totalmente neutrales. La verdad es que yo no apoyo para nada el capitalismo. De hecho, creo que han hecho una especie de depredación del sistema de la vida de las personas, pero tampoco, no se confundan, yo no estoy de acuerdo con el comunismo. De hecho, hasta pienso que es otra mentira más inventada por el mismo autor nomás. Pero sin embargo, puedo decir que Corea del Norte, y aquí arriesgo muchas cosas, yo creo que están locos, de verdad. Es una potencia tremenda en donde los tipos están fuera de sí y ven un gran enemigo, no sin razón, a Norteamérica. Y si ellos, sin medir consecuencias de lo que puede ocurrir, puede que claramente, si están haciendo pruebas en su propio suelo, que ataquen. Y si atacan, ya vieron cómo se viviría el mundo, y finalmente nosotros, por mucho que nos quisáramos restar, todos pagamos. Aquí, obviamente, inocente por pecadores, viejo, se lo arrastra cualquier tercera guerra mundial, venga como se venga. Bueno, así que atento a las señales y veamos qué pasa. Ojalá que obviamente se le eche un balde de agua fría a toda esta situación.